Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos sean a la clase de Inglés Técnico de la Escuela Superior de Administración de Empresas, ESAE. Esta clase impartida de modo semipresencial, es decir, el profesor en modo virtual y ustedes en modo presencial en el aula, será por un breve periodo de tiempo. Sin embargo, en esta modalidad vamos a empezar con diferentes conceptos básicos de lo que es el inglés, unas cuantas formalidades para empezar lo que es el inglés técnico, ¿ok? En esta primera clase vamos a aprender cómo saludar correctamente, cómo preguntar a alguien de dónde es, cómo decirle si se encuentra bien, cómo también responder a esas preguntas. También vamos a ver cómo manejar los saludos, es decir, cómo saludar en inglés. Y finalmente vamos a aprender cómo despedirnos correctamente de una persona. Bueno, y para empezar en las clases les voy a decir cómo proceder. Lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar un pequeño concepto de lo que vamos a avanzar primeramente, es decir, en español, y después para cuando se requiera hablar en inglés, pues lo que voy a hacer primero yo es hablar en inglés y al mismo tiempo va a aparecer unos pequeños subtítulos, es decir, por acá en español, al mismo tiempo en inglés primero y debajito en español, para que así puedan saber la traducción y también de qué se está hablando, ¿ok? No se preocupen, no es nada difícil, solo requiere un poquito de práctica y familiarización, ¿ok? No se preocupen, es bien fácil. Asimismo, también va a haber dentro de esta modalidad lo que es la repetición, es decir, que va a haber periodos de práctica, es decir, después de la explicación grande que se va a dar después de este video va a haber un periodo en el que ustedes van a tener que practicar con el profesor ahí de manera presencial, pero eso también va a ser práctica para que ustedes mejoren aún más su pronunciación y de acuerdo al tema que estemos avanzando, ¿ok? No se preocupen. Bueno, y dicho esto, sin más preámbulo, vamos a empezar. Bueno, el primer tema de hoy se va a llamar Introduce Yourself, que quiere decir la presentación personal, ¿ok? La presentación personal, en este caso, pues cuando nosotros conocemos a una persona por primera vez, lo primero que hacemos es preguntarle su nombre, ¿ok? Es lo que normalmente pasa, en cualquier ámbito, ¿ok? Es la manera más formal de hacerlo, ya que demuestra también que nosotros somos personas educadas y eso también da muchos puntos. Entonces, en inglés, lo que se dice es, What is your name? ¿Ok? Repitan otra vez. What is your name? En este tiempo, después de que yo les diga repitan después de mí, les voy a dar un breve periodo de silencio para que repitan después de mí mientras están ahí en la clase, ¿ok? Una vez más. What is your name? Ok, muy bien. Esto significa cuál es tu nombre o cómo te llamas, ¿ok? La manera más, decirlo, más natural posible, cómo te llamas, ¿ok? Imaginémonos, what is your name? Ahora, la respuesta es, por ejemplo, my name is Pedro. Mi nombre es Pedro. ¿Ok? Otra vez, empezamos. What is your name? Ok, ahora, my name is... ¿Ok? Y ahí ponen su nombre, ¿ok? O el nombre de la persona a la que ustedes están presentando, ¿ok? My name is Rubén. My name is Pedro. My name is Fernando, ¿ok? Es la persona a la que ustedes le están preguntando cuál es tu nombre y la otra persona contesta, ¿ok? Es la manera primera de cómo es que obtenemos la información de su nombre de la persona a la que queremos conocer. Ahora, la otra persona también puede preguntarte cuál es tu nombre. Tendría que ser lo correcto, ¿ok? Si es que se están presentando. Y vamos a añadir una pequeña palabrita. La palabra and, ¿ok? La palabra and, A-N-D, ¿ok? Significa y. Sí, ¿ok? Entonces la persona a la que tú ya obteniste la información de su nombre te puede preguntar, and what is your name? Y ¿cuál es tu nombre? ¿Ok? Y ahí sí tú le respondes de la misma manera. My name is Fernando. Esa es la manera más básica de lo que es la presentación, ¿ok? Vamos a repetir otra vez. What is your name? My name is Rubén. And what is your name? La otra persona pregunta. Y respondes tú. My name is Mario, ¿ok? Ahora, también puede haber un pequeño cambio de frase.
pero es para acortar, porque normalmente la otra persona no siempre te va a preguntar lo mismo, ¿y cuál es tu nombre? Es algo muy formal, y normalmente no se da, salvo en situaciones muy serias, ¿ok? Pero incluso así, no te preguntan mucho eso, sino te dicen, and what about you? ¿Ok? Vamos a poner justo acá, and what about you? ¿Ok? Repitan otra vez conmigo, and what about you? Ustedes. Ok, esto significa, ¿y qué hay de ti? Ok, básicamente el inglés muy traducido en esa parte, aunque no se utiliza de esa manera, pero significa lo mismo. En lugar de decir, and what is your name, que sería algo muy largo y muy formal, pero es decir, la otra persona a la que primeramente tú le preguntaste el nombre y la otra persona quiere preguntarte lo mismo, and what about you? Okay. Y tú le respondes, my name is Mario. Okay. Es lo mismo. Okay. No se conflictúen tanto, no siempre tiene que ser tan estricto. Okay. Ahora, vamos a aprender una pregunta más, que normalmente se da cuando conoces a alguien del extranjero. Localmente incluso puede darse de que dos personas sean de La Paz, que una sea del Alto y otra sea de Miraflores, por ejemplo. Entonces no saben de dónde son porque se conocen en un instituto o en otro lugar. Le preguntas, where are you from? Ok, vamos a poner justito acá. Where are you from? Ok, vamos a repetir otra vez. Where are you from? Ustedes. Ok, esto significa de dónde eres o de dónde provienes. Y esta pregunta, aunque en español suene muy dura para decirlo, normalmente decimos de qué zona eres, básicamente. Entonces, la traducción en inglés no siempre tiene que tomarse tan literal en este caso. Simplemente, where are you from? ¿De dónde eres? Y ya está. Entonces, como hemos dicho el ejemplo de que puede darse localmente el caso, la otra persona, para responderte en este caso, va a utilizar la siguiente frase. I am from El Alto. Vamos a poner justito acá. I am from El Alto. Otro ejemplo. I am from Miraflores. Esto significa soy de El Alto. Soy de Miraflores. Esta es la manera correcta de saber de dónde es esa persona. Ahora que si llegas a conocer a un extranjero, se utiliza lo mismo. Where are you from? I am from Colombia. Y ya tienes la respuesta. ¿Ok? Vamos a repetir de nuevo. Where are you from? Ustedes. Muy bien. Ahora, I am from Miraflores. Ok. Ahora, vamos a pasar a otra pregunta, que es la pregunta how. ¿Ok? H-O-W. How are you? Esta pregunta significa ¿y cómo estás tú? ¿Ok? Después de que conoces a la persona. Y normalmente le preguntas cómo está. Entonces le preguntas how are you? ¿Ustedes? Ok, muy bien. How are you? Y la otra persona tiene varias maneras de responderte. En este caso vamos a aprender 4 maneras de responder. 2 primeras positivas y 2 primeras negativas. Las 2 primeras positivas, que se responde después de que te dicen how are you, es I am good. Significa estoy bien. Y también I am fine, que significa lo mismo, estoy bien. Ahora, cuando estás muy bien, cuando has tenido un buen día, se puede añadir una pequeña frase, ¿ok? I am very good. Estoy muy bien, ¿ok? Vamos a repetir. I am good. Ustedes. Ok. I am very good. Ok. I am fine. Ustedes. Ok. Ahora vamos a aprender un poquito de lo que es la pronunciación en inglés, tomando esta partecita, porque en español nosotros tendemos a pronunciar la B chica y la B grande de modo indiferente. ¿Ok? Al escribir sí diferenciamos, pero a modo de hablar no. Entonces en inglés sí es necesario pronunciarlo de manera correcta. ¿Ok? En este caso, cuando decimos I am very good, nótese que ahí hacemos la sonido de la abejita, ¿ok? I am very good. Es la manera correcta, ¿ok? De pronunciarlo para que así tengan una buena pronunciación. Y así cuando quieran hablar de manera formal con una persona o de manera informal, pues igual les va a entender. Porque si dicen very good, posiblemente no les entienda del todo, ¿ok?
Se va a entender el concepto, pero la frase en sí y lo que queremos comunicar de manera correcta no va a estar bien. Entonces es preferible siempre pronunciar I am very good. Las palabras como tal están. Y ahora pasemos a la segunda forma, que es la forma negativa de responder. En este caso hay dos maneras, ¿ok? How are you? Y la respuesta es I am not okay. Otra vez. I am not okay. Ustedes. Muy bien. ¿Eso qué significa? No estoy bien, como lo tenemos en la traducción acá. Cuando no te sientes bien o cualquier cosa haya pasado y no te sientes bien. Entonces, I am not okay. Normalmente es cuando uno está mal. Ahora, la segunda forma negativa es I have a bad day. ¿Ok? Vamos a repetir. No es nada difícil. Va a estar acá en pantalla. ¿Ok? I have a bad day. Otra vez, porque esta sí que está un poquito más complicada. I have a bad day. Ahora ustedes. Ok, muy bien. Eso significa tuve un mal día. Ok, cuando quieran responder con la otra persona que te pregunta how are you, le puedes decir I have a bad day. Ok, y la otra persona va a saber de que has tenido un mal día. Esas son las maneras positivas y negativas de responder a la pregunta how are you. Ahora, como extra, en Bolivia tendemos a, cuando tenemos un día que no estuvo ni bueno ni malo, decimos más o menos. Entonces, para responder eso en inglés, pues decimos so, ¿ok? Sí, so, ustedes. Ok, eso significa más o menos, ¿ok? Cuando alguien ha tenido ni un día bueno ni un día malo, algo regular. Y cuando esa persona a la que le preguntaste también quiere saber cómo has estado, puede utilizar lo que utilizamos cuando vimos lo del nombre, que es how about you, ¿ok? How about you. ¿Y qué hay de ti? Entonces, la otra persona también responde I am fine, o I have a bad day, o también puede decir so. Igual, no hay problema. Ahora, pongámonos en el contexto de que estamos en el teleférico, o en el minibús, o en un restaurante, en un lugar público donde no podemos utilizar mucho las preguntas que hemos visto anteriormente. Sin embargo, nosotros, al entrar a un establecimiento, decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar con lo que es buenos días. En inglés, para decir buenos días, decimos good morning, ¿ok? Good morning, como está aquí en pantalla, ¿ok? Voy a decirlo y lo repiten. Good morning. Ok, esto significa buen día, ¿ok? Ahora, pongamos que ya es pasado mediodía, entonces decimos buenas tardes, ¿no? Y decimos good afternoon, ¿ok? Eso es buenas tardes. Una vez más. Ahora repiten. Good afternoon. Ok, muy bien. Esto es buenas tardes. Ahora vamos con uno. Cuando ya es pasado las 6 de la tarde, 6:30, ya no decimos buenas tardes. Decimos buenas noches, ¿verdad? Entonces, aquí decimos good evening. Ok, good evening. Vamos a ponerlo otra vez. Good evening. Repitan ahora. Good evening. Ok, eso significa buenas noches. Ahora, ya hemos aprendido lo que es buenos días, buenas tardes y buenas noches cuando llegamos a un establecimiento. Ahora, hemos visto que se dice good evening para saludar de entrada a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es cuando una persona ya está durmiendo, es decir, cuando tú ya estás entrando a tu cama, no dices good evening, que significa buenas noches. No, dices good night, ¿ok? Good night. Repitan después de mí. Good night. Okay. Good night. Ok. Esto significa good night, buenas noches cuando te vas a dormir, cuando le dices a otra persona buenas noches, pero cuando ya te estás acostando a dormir. ¿Ok? No se confunda. ¿Ok? Good evening es cuando estás saludando pasado a las 6 hasta las 12. Es cuando estás saludando. Y good night es cuando ya te estás despidiendo de echarte a dormir. Ahora, pasada de la medianoche hasta las 6 de la mañana del día, pues igual, utilizamos lo mismo que en español.
decimos good day, ¿ok? Buen día. No se preocupen tanto en eso, no hay mucha diferencia. Ahora, algo muy importante, ya que estamos en el contexto de lo que es un aula, un centro de estudio, normalmente nos dirigimos al profesor como teacher o como mister. Cualquiera de las dos. Le podemos decir teacher Rubén o teacher Aliaga o mister Rubén o mister Aliaga al profesor con el que esté ahí presencialmente. Ahora, pongámonos un ejemplo de que podríamos estar llegando de noche y vemos al profesor, que le diríamos, por ejemplo, good evening, Mr. Aliaga, good evening, teacher Aliaga. Cualquiera de los dos sirve, no hay problema. Ahora, cuando el profesor te devuelve el saludo a esa afirmación de good evening, cuando le ha saludado, normalmente en inglés no se utiliza la palabra Mr. Se utiliza esa para definir lo que es una autoridad. En inglés lo que utilizamos simplemente es el nombre. Good evening, Carlos. O good evening, María. ¿Ok? No hay problema. No se sientan menos por eso. Es simplemente una denominación del inglés. Así funciona. Ahora, para finalizar, cuando tengamos nosotros que despedirnos de un lugar, despedirnos de una persona, vamos a decirle have a nice day. Otra vez. Have a nice day. Vamos a poner aquí en pantalla, obviamente, que significa ten un buen día. ¿Ok? En este caso, cuando es de noche, igual se utiliza have a nice day. También podemos decir have a nice evening. O, si lo que se quiere es enfatizar el hecho de que es de noche, have a good rest of the day. ¿Ok? Vamos a repetir. Have a good rest of the day. Es un poco más larga, pero vamos, otra vez. Have a good rest of the day. Ok, esta última significa tenga un buen resto de día o buen resto de jornada. Ahora, si es que estamos en una clase, como es el caso, pues podemos decirle, si es que nos vemos con el profesor al día siguiente, podemos decirle see you tomorrow. Ok, otra vez, see you tomorrow. Vamos a repetir, see you tomorrow. Ustedes. Muy bien. Ahora, si es que su clase no es al día siguiente, podemos decirle see you next class. ¿Ok? See you next class. Recuerden que la traducción en inglés puede sonar muy agresiva, pero no tiene nada que ver con eso. Es simplemente cómo se maneja el idioma. Entonces, decirle see you tomorrow no le estás diciendo nos vemos mañana. No, o sea, es una manera de decirlo en inglés nada más. No se confunda. Ahora, en see you next class significa nos vemos la siguiente clase, ¿ok? Vamos, see you next class, ustedes. Bueno, y con esto concluye nuestra sesión de hoy. Espero que les haya gustado y les animo también a practicar todo lo que vimos en el video para que así puedan mejorar mucho más su nivel de inglés. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente clase. See you next class.